Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy por dicha, me alegro. Bienvenido. Muchas gracias. Ok, yo creo que ya podemos dar inicio, ahí se irán incorporando otros paulatinamente. Entonces voy a dar inicio al análisis del capítulo cuarto, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde el día de hoy. Ahí si usted tiene alguna pregunta, en cualquier momento me puede hacer, ¿verdad? Evacuarla, no se la considere necesaria. Por temas ya de los compañeros, voy a proceder a grabar la tutoría, ¿verdad? Y ya para que los demás puedan acceder a ella más adelante, si necesitan algún material, ¿verdad? En este caso. Bueno, este capítulo cuarto fundamentalmente nos habla de toda la actividad de la contabilidad pública, ¿verdad? A diferencia de la privada que se ve normalmente en cursos de empresarial 1, el de la 2 nos habla más de la contabilidad del Estado. Básicamente, este capítulo trata lo siguiente, trata de definir un poco lo que es la contabilidad, los principios que van a regir a esta contabilidad pública, qué rol va a ocupar esta contabilidad en la legislación costarricense y un poco los conceptos de tesorería pública y de crédito público. Entonces, por ahí vamos a ir analizando esto. Ok. Muy importante antes de entrar al concepto de contabilidad pública, que es la contabilidad, ¿verdad? Como bien es visto, la contabilidad es como una técnica que lo que busca es registrar, busca ordenar y asimismo busca acomodar una serie de transacciones de una empresa, ¿verdad? Fundamentalmente. Esto va a servir para proveer a dicha empresa o a dicha entidad de información importante para la toma de decisiones. Eso es lo importante acá. Entonces, partiendo ya de este concepto, debemos nosotros de manifestar de que, lógicamente, para lo que es la contabilidad pública, a las instituciones de gobierno, de acuerdo a la situación en la que está, también se les permite una toma de decisiones, lógicamente, con un fin público, que es lo que se busca más en estos casos. A distinción de la contabilidad privada, que busca pues, el fin particular o la generación de un lucro. Ok. Ya entrándonos un poco más en el concepto de contabilidad pública, tenemos de que esta es una rama, ¿verdad?, especializada de la contabilidad en general, que lo que va a buscar es igual medir cierta información, establecer una serie de controles dentro de lo que es la ciencia contable, pero dirigido a lo que es la gestión pública, como ya lo hemos venido hablando. De hecho, esta es una disciplina que va a manejar toda la temática de la hacienda pública. Lo más importante para distinguir, digamos, esta contabilidad pública de una contabilidad privada es el llamado principio de legalidad, ¿verdad? La contabilidad del Estado va a estar basada en normas ya preestablecidas, como lo que es, por ejemplo, el presupuesto, ¿verdad? Y lo que es la Ley General de Administración Pública. Entonces va a basarse en ese principio de legalidad. Es decir, toda la información contable va a actuarse si la ley lo permite que así se realice. Muy distinto a lo que es la contabilidad privada. Ok. Tenemos también de que la contabilidad pública está sujeta a una serie de objetivos. Primero, como ustedes lo pueden ver en la página 168, se establecen 5 puntos fundamentales, dentro de los cuales tenemos los siguientes. Registrar, ¿verdad?, de manera sistemática todas las transacciones que se produzcan y afecten y puedan afectar a la situación económica financiera de estas instituciones públicas. Luego, procesar y producir información financiera para la adopción de las mejores decisiones que se consideren. Presentar una información contable y una documentación de apoyo para facilitar las tareas de control y de auditoría. Asimismo,
permitir que la información producida y procesada en cada institución se articule para generar una adecuada información contable y financiera al gobierno en general, y producir estados financieros que muestren los resultados de una gestión presupuestaria y económica. Entonces, lógicamente, pues, si queremos ver, por ejemplo, estatus de una institución, debemos de tomar en cuenta estos parámetros o llamados objetivos de la contabilidad pública. Ok. Algo importante a analizar en este campo son los distintos componentes de los estados financieros públicos. Tenemos algunos de estos componentes, que son los siguientes. Tenemos en primer lugar el estado de la situación financiera o el balance general. También tenemos lo que es el estado de resultados económicos, ya lo voy a ir explicando paulatinamente. El estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación, el estado de notas explicativas. Hablemos paulatinamente de estos distintos componentes. El primero, que es la situación financiera o balance general, es lo que va a buscar, digamos, todo lo que son los activos y patrimonio y pasivos de la institución. O sea, va a establecer de manera general qué activos se cuentan, qué pasivos, gastos, ¿verdad? Normalmente, y qué es lo que se tiene en la actualidad como patrimonio. Ok. En cuanto a los estados de resultados económicos, normalmente esto lo que implica es una positividad o una negatividad dependiendo de los ingresos y gastos que la institución ha tenido normalmente. Entonces, normalmente acá se aplican los conceptos de superávit o déficit, ¿verdad? De cada institución o cada empresa. Ok. Lo que es el estado de cambios en el patrimonio neto, digamos, implica una serie de cambios producidos en el ejercicio del patrimonio de la institución, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Qué cambios han habido en cuanto a sus políticas contables, ¿verdad? O las aportaciones que han tenido esas instituciones para lo que es el patrimonio. Luego tenemos también el estado de flujos de efectivos, ¿verdad? Que esto va a implicar los cobros y pagos de las distintas entidades, ¿verdad? Lo que son los activos líquidos fundamentalmente, y operaciones de endeudamiento que esta institución tenga. Tenemos también el estado de liquidación del presupuesto. Esto lo que implica es, digamos, cómo se va realizando la liquidación del presupuesto asignado a dicha institución, ¿verdad? Entonces se va viendo cada uno de los gastos que se van teniendo por el presupuesto y también los ingresos. Y el último tiene que ver con las notas explicativas, ¿verdad? Este tiene como, digamos, explicar qué políticas contables se está utilizando en la institución, ¿verdad? Eso es lo que fundamentalmente viene a decirse por acá. Ok. Algo muy interesante también son las famosas partidas de los estados financieros, que ya vimos un poco, pero aquí es importante tomar en cuenta mucho estos conceptos, ¿verdad? Que aparecen en el recuadro de la página 172. Ahí se ve lo que son activos, lo que son los pasivos, ¿verdad? Lo que son ingresos que dicha institución tiene, lo que son una serie de gastos, que se va a definir como superávit y que puede definirse como déficit. Casi siempre se pregunta mucho en las pruebas, exámenes, qué se ve como un superávit o qué es un déficit. Es bueno que lo tengan por ahí. Ok. Tenemos también lo que son, digamos, las diferencias fundamentales entre lo que es la llamada contabilidad privada y la contabilidad pública. Ok, bueno, habíamos hablado, ¿verdad?, que la contabilidad privada es un instrumento para tomar decisiones. Bueno, lógicamente, cuando una empresa va a buscar generar un lucro o va a buscar generar una ganancia, claramente tiene que tener toda la información certera para la toma de esas decisiones. Esto no es muy ajeno en el tema de la contabilidad pública.
¿verdad? Lógicamente aquí la diferencia fundamental es que estamos hablando del Estado y estamos hablando de la prestación de un servicio público, ¿verdad? Entonces, lógicamente, dependiendo de la situación financiera en la que se esté, se pueden tomar las mejores decisiones desde el punto de vista político, ¿verdad? Que es lo que se espera a la hora de gestionar una institución. La otra diferencia que ya hablamos con anterioridad es que la contabilidad pública va a estar basada en el principio de legalidad, ¿verdad? Eso es lo que implica. Es decir, se deben respetar las leyes y las normas propias del sector. A diferencia de la contabilidad privada, que va a estar basada en el principio de la libertad. Entonces, lógicamente, ahí se siguen las normas de contabilidad, pero no de un carácter público. Esa es la diferencia fundamental. Ok, ya basándonos un poco más en lo que es la contabilidad pública, tenemos de que existen unos 6 principios que la rigen. Estos principios son los siguientes. Tenemos lo que es el devengo, tenemos lo que es el negocio en marcha, tenemos lo que es la uniformidad, tenemos la prudencia, la importancia relativa y el principio de no compensación. Vamos a ir explicando paulatinamente estos principios. El devengo lo que implica es como una actualización en el registro, es decir, en el registro de las transacciones contables. El devengo lo que nos dice es que estas transacciones tienen que ser reconocidas desde el momento en que se realizan, ¿verdad? Es decir, en el momento en que ocurren, ¿verdad? Ahí es donde se tienen que registrar esas transacciones financieras. Y no cuando se va a efectuar su cobro o su pago en efectivo. Entonces, normalmente, desde que se graban esas transacciones, ahí mismo se van a realizar. Eso es lo que implica el término de devengo. Ok. El principio de negocio en marcha lo que implica es que los estados financieros deben de elaborarse y deben de partir de la actividad normal de dicha institución, ¿verdad? Es decir, de que la empresa está en una actividad totalmente normal, de que no ha cerrado del todo, sino que está en su día a día. Eso es lo fundamental, tomando muy en cuenta la liquidez en cuanto a sus activos y sus pasivos. Esto implica que el negocio tiene que ir, digamos, como quien dice, en funcionamiento de manera directa. Ok. Si, por ejemplo, la institución no está en funcionamiento, se debe manifestar esto a la hora de establecer los balances económicos. Luego tenemos también el principio de uniformidad. El principio de uniformidad lo que nos dice es que todas las transacciones financieras de una institución van a quedar de manera uniforme, van a quedar, como quien dice, en un solo documento, en una determinada situación contable. Ok, el principio de prudencia lo que nos dice es que se tiene que tomar muy en cuenta la elaboración de estados financieros, aun si la institución estuviese en situaciones de incertidumbre, ¿verdad? Es decir, se tiene que partir de un punto medio y no llevar a una empresa que sea muy sobrevaluada, pero tampoco subvaluada, sino verla en su estándar normal. Eso es lo que busca la prudencia. Luego tenemos también el principio de importancia relativa. Esto lo que implica es que las partidas de los estados financieros con importes no significativos tienen que aparecer, digamos, de manera agrupados con otras de igual naturaleza o función. Mientras que las partidas importantes también tienen que establecerse por separado, pero también con las mismas de su misma utilidad y su misma función. Ok. Lo último es el principio más común, que es el de no compensación. Esto lo que implica es que no se deben de compensar activos con pasivos, ni gastos con ingresos, ¿verdad? Eso es lo normal de ese tipo de situaciones. Tenemos de que la oficina rectora de la contabilidad pública es
la Dirección General de Contabilidad Nacional. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Entonces, lógicamente, esta Contabilidad Nacional es la que va a establecer todos los requisitos para lo que es el registro de la contabilidad pública en el país. O sea, todos los principios y normas van a regirse por lo que establezca esta Oficina de la Contabilidad Nacional. Ok. Tenemos de que esta Oficina de Contabilidad Nacional es la encargada de establecer y realizar lo que son los estados financieros del sector público. Pues ahí ellos realizan todo lo que hablamos ahora, por ejemplo, el balance general, clasificado en corriente y no corriente, estados de resultados, ganancias, pérdidas, estados de cambios en el patrimonio neto, los estados de flujo de efectivo, tienen que presentar un informe al Ministerio de Hacienda todos los meses, ¿verdad? Eso es lo que normalmente realiza esta oficina de la llamada Contabilidad Nacional. Ok. También debe llevar a cabo lo que se conoce como un registro contable, ¿verdad? Es decir, debe registrarse todo lo que son los ingresos provenientes del presupuesto y los llamados gastos. Realiza las operaciones contables y revisa también todo lo relativo a los bienes. Algo muy importante es que la actividad contable pública está basada también en las llamadas normas internacionales de contabilidad, pero esas normas son más dirigidas al sector público. Son normas internacionales contables, pero basadas en lo que es el sector público. Eso es lo que normalmente se toma muy en cuenta en este campo, en este rubro. Ok. Hay un elemento muy importante en la contabilidad pública, que es la llamada contabilidad presupuestaria, que está muy basada en lo que se vio en los primeros capítulos relativos al presupuesto. Se toma en cuenta una serie de registros a la hora de realizar este tipo de contabilidad. Se toma, por ejemplo, el presupuesto inicial que existía, el presupuesto actual, el presupuesto solicitado y el comprometido, el devengado, el pagado, el disponible y el disponible de cuota. Eso es más que todo enunciativo. Normalmente esto es lo que se toma muy en cuenta para la elaboración de los presupuestos anuales. Ahí ustedes pueden revisar lo que es la página 186 y las páginas 187. Ok, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta. No, señor, hasta ahorita no. Ah, bueno, perfecto, gracias. Ok, hablemos un poco, entonces, para continuar, de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Estos dos, conocidos como NICS y NIFS, son los estándares y las leyes básicas sobre las cuales los contadores van a basarse para elaborar toda su información financiera. Esto lo que busca es establecer una estandarización globalizada de los mecanismos y de las formas de elaborar la llamada contabilidad. Lógicamente, ya en el sector público, como ya les dije, hay una subespecialidad en estas normas internacionales, que es conocida como los NIC-SP, ¿verdad? Que buscan normas internacionales de contabilidad, pero dirigidas al llamado sector público. Ok. Pasemos ahora a lo que es el concepto de tesorería pública. Aquí es importante, antes de entrar a este tema, distinguir con facilidad, digamos, qué es tesorería, en primer lugar, qué labor hace lo que es la Tesorería Nacional
y la distinción fundamental entre lo que se conoce como tesorería privada y la llamada tesorería pública. Y ya lo último que vamos a ir viendo es la caja única del Estado. Estos conceptos son muy preguntados a la hora de los exámenes, ¿verdad? Entonces empecemos un poco con la llamada tesorería. ¿Qué podemos definir nosotros en general como tesorería? Ok, la tesorería se define como aquel conjunto de técnicas y procedimientos con el fin de optimizar el manejo de los recursos monetarios, ¿verdad? Es decir, buscar generar una serie de liquidez a una empresa. Ya llevándolo al sector público, lo que busca es optimizar una serie de técnicas y procedimientos para que haya liquidez en una institución, ¿verdad? Que ojalá que así fuera todo el tiempo, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, normalmente eso es la tesorería, aplicado tanto a la empresa privada, pero también al sector público. Ahora, ¿qué podemos definir nosotros como tesorería pública? Que eso es lo importante que hay que tomar en cuenta. Ok, la tesorería pública igual son una serie de conjuntos, principios, normas y procedimientos para que estén, vinculados a la recaudación de los recursos públicos, es decir, tasas, impuestos y contribuciones especiales. Ok, ese es el concepto de tesorería pública, ¿verdad? Fundamentalmente. Ok, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página 193, una serie de principios que van a regir, objetivos que van a regir a la llamada tesorería pública, ¿verdad? Ahí pueden ver, por ejemplo, que implica participar en la definición de la política financiera del sector público, elaborar con la Oficina de Dependencia Presupuestaria la programación para el presupuesto nacional, elaborar el presupuesto de caja del sector público y evaluar su ejecución, administrar lo que es la cuenta única de la Administración Nacional, emitir letras de tesoro, custodiar títulos valores de la Administración Nacional, supervisar el funcionamiento de las tesorerías que operen en el sector público, gestionar la cobranza de los activos del tesoro, supervisar las unidades y servicios del tesoro. O sea, eso fundamentalmente. Ahora, ¿qué diferencias pueden existir entre lo que conocemos como tesorería pública y privada? Bueno, lógicamente aquí ya lo hemos venido hablando, en la privada yo busco adecuar la cantidad de liquidez o la cantidad de recursos financieros para maximizar una determinada empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la empresa tenga el mejor lucro posible. Eso es lo que se va a buscar en la tesorería privada. En cambio, la diferencia fundamental con lo que es la tesorería pública es la naturaleza de los fondos que se están manejando, ¿verdad? Que son los que provienen de impuestos, de tasas, contribuciones especiales, ¿verdad? Entonces lo que aquí se busca es no tanto un interés de lucro, sino maximizar esos fondos para la producción de un bienestar público, ¿verdad? O el cumplimiento de un fin público. Eso es lo que se busca fundamentalmente. Ok. Ahora vamos a pasar al concepto de tesorería nacional, que eso es lo importante. Ya la tesorería nacional es una oficina encargada, que es suscrita al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es una oficina encargada de realizar pagos en nombre del Estado. Eso es lo que hace la Tesorería Nacional. Entidad encargada de realizar una serie de pagos en nombre del Estado. Ok. También esta institución de Tesorería Nacional está sujeta a una serie de funciones, ¿verdad? Entonces, normalmente ellos tienen que elaborar toda la programación financiera de cómo se va a evaluar el presupuesto nacional, el flujo de fondos y administrar el sistema de caja única del Estado, procurar el mejor rendimiento de los recursos del tesoro público, emitir letras del tesoro, custodiar los títulos y valores del gobierno de la república, entre otros, toda la autorización más bien de lo que es la caja chicas en las distintas instituciones,
Y también definir los procedimientos para emitir y redimir lo que es la deuda interna del gobierno de la República. Esas son algunas de estas funciones que realiza lo que es la Tesorería Nacional. Ahí los pueden ver ustedes, páginas 195 y 196. Ahora, vamos al otro concepto que conocemos como lo que es Caja Única del Estado. Cuando hablamos de Caja Única del Estado, hablamos de un principio, ¿verdad? Un principio. Y este principio lo que va a venir a buscar es que todos los ingresos del Estado estén en una caja única. Es decir, todo lo que se recauda producto de los impuestos vaya a una caja única. Es un principio el cual se maneja. Es decir, todo lo que se recaude vaya a una sola caja única. Como quien dice, es como si fuera un banco, donde todos los ingresos estén ahí en un mismo lugar. ¿Verdad? Eso es lo que se busca con este principio de la caja única del Estado. Normalmente, ¿qué busca esto? ¿Qué objetivo persigue? Bueno, lo que busca es que se reduzca fundamentalmente la deuda interna, ¿verdad? Y que el Estado no tenga que salir al mercado a pedir préstamos, ¿verdad? Cuando hay una deuda interna menor, lógicamente el Estado va a tener la suficiente liquidez para desarrollar sus actividades y no va a tener que requerir a la ayuda de préstamos, que es lo que desafortunadamente no tenemos hoy en día. Ok. ¿Quién va a administrar esta caja única del Estado? Bueno, la Tesorería Nacional será la encargada de manera directa en administrar esta llamada caja única. Ok. Y esta tesorería le tiene que informar al Ministerio de Hacienda de todo lo referente al manejo de esta caja única del Estado. Ok. Vamos a ver ahora otro concepto importante también en este capítulo, que es lo que conocemos como el llamado crédito público. Crédito público implica préstamo, ¿verdad? El concepto de préstamo fundamentalmente. El crédito público va a verse como aquella capacidad política, económica, jurídica y moral que tiene un Estado para obtener dinero en préstamo. Entonces, cuando ya no se tiene, cuando se tiene una deuda pública, se tiene que recurrir al llamado crédito público. Entonces, depende de esa capacidad que tiene el Estado desde el punto de vista moral, económico, jurídico y financiero de obtener dinero en préstamo. Entonces, normalmente cuando se busca obtener un dinero en préstamo, se busca obtener un empréstito, que es lo que tenemos ahora con el tema del Fondo Monetario Internacional o los préstamos que emite el BID, por ejemplo, para elaborar carreteras y demás situaciones. Ok. Aquí es importante también distinguir dos conceptos: deuda pública y crédito público. Ya hablamos un poco del crédito público, pero hablamos también de la deuda pública. ¿Qué implica la deuda pública? Bueno, es cuando hay mayor gasto por encima de los ingresos. Eso es lo que implica, ¿verdad? Entonces, normalmente, la deuda pública normalmente se origina por las siguientes situaciones. Tenemos, por ejemplo, la emisión y colocación de títulos de deuda y obligaciones de mediano o largo plazo, ¿verdad? Títulos de crédito, el otorgamiento de fianzas, de garantías, la consolidación y renegociación de deudas, la contracción de créditos por instituciones financieras, ¿verdad? Que es cuando se adquieren créditos fundamentalmente. Ok, muy importante también en este tema entender un poco las clasificaciones de la llamada deuda pública, que es lo que origina todo aquello del crédito público. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una serie de clasificaciones. Tenemos la primera de ellas, que se da según su nivel de exigibilidad. Entonces aquí la deuda puede ser interna o externa. Entonces, si es interna, es del propio Estado que se adquiere un préstamo. Si es externa, ya ahí normalmente tenemos que ir a entidades internacionales a obtener créditos.
¿ya? Otro mecanismo de clasificación tenemos, por ejemplo, según la naturaleza del deudor. Aquí la deuda puede ser tanto directa como indirecta. Entonces, por ejemplo, la directa es asumida por el gobierno central en su condición física, mientras que la indirecta es cuando el deudor es cualquier persona física o jurídica distinta a la administración central, pero que cuenta con una garantía o un aval del Estado. Eso es lo que se daría normalmente. Aquí generalmente son directas. Ok, según el plazo de la deuda, bueno, también tiene que ser de corto o largo, mediano y largo plazo. Cuando es de 30 años, es largo plazo, ¿verdad? Ya el mediano plazo es de 3 a 10 años y corto plazo es normalmente de 12 meses. Eso es lo que se espera. Y también la naturaleza de la deuda puede ser reembolsable o no reembolsable. Entonces, normalmente las reembolsables es donde el Estado se va a obligar tanto al pago de intereses como el pago del capital. Mientras las no reembolsables son donde no se va a dar, por ejemplo, solo se va a dar el pago de intereses sin pagar capital, ¿verdad? Eso es lo que se espera en muchos de estos casos. Ok. Todo el tema normativo del crédito público y la deuda pública está enmarcado en lo que conocemos como la Ley de Administración Financiera y Presupuesto Público. Esta es la ley que se encarga de regir toda esta temática del llamado crédito público. Bueno, hasta aquí finalizamos el resumen, el análisis de este capítulo 3, perdón, 4, capítulo 4. Y en la próxima tutoría estaremos desarrollando ya los dos últimos capítulos, ¿verdad? Fundamentalmente. No sé si Melissa tiene otra pregunta o consulta los trabajos o alguna temática al respecto. Sí, señor. Yo tendría dudas sobre el trabajo porque Ajá, estoy buscando información, pero no encuentro. ajá. ¿De qué tema no Em, encuentra? digamos, yo quería como una página oficial en donde yo encuentre la información adecuada para el trabajo, porque me da miedo que algunas sean confusas. No sé si me explico. Es que, vamos, oficial no hay. Tendría que ser la institución Ajá. del tema, ¿verdad? Entonces, normalmente por ahí puede encontrar información. Del MEP. De ahí sí, exacto. Ok. Ya, desde el MEP, en ese caso sería, de manera más directa. ¿Verdad? Y uno puede poner en la lista todas las que uno quiera, Sí, todos los tipos de exoneraciones. No sí. hay algún límite. No, no existe. Ok. Más bien, Esas mientras más eran mis amplios dudas, nada sean, más. bueno, sí, mientras más amplios sean, mejor, ¿verdad? En estos casos. Ok, está bien. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias por su presencia. Entonces, en 15 días estaríamos con la próxima tutoría. Así es. Muchas gracias por todo, profe. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.